Y seguimos en La Olla Sazón Pública y seguimos hablando de educación y recordarte que además puedes plantearnos tus opiniones, tus temáticas, plantearnos a quienes podemos invitar al programa, debatir los programas, volverlos a ver, escucharlos, descargarlos. Puedes encontrarnos en una página de Facebook como La Olla Sazón Pública o también en un canal de YouTube como La Olla Sazón Pública o en cualquiera de las plataformas digitales de la Red de la Diversidad, o en Atamo en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda en Tarijas y Pastambo en Sucre. Hemos estado hablando de educación y desde una perspectiva súper interesante que tiene que ver con la disputa de esa estructura académica y desde ahí cómo habitan o rehabitan las experiencias, las sabidurías, los conocimientos, en este caso de mujeres que proceden del área rural, de pueblos indígenas originarios y que no solo están mirando cómo acceder a un ascenso social vía educación, sino como nos lo planteaba Patricia Chávez, nuestra invitada en el programa, cómo generan también nuevos procesos de comunalización en espacios urbanos. Vamos a seguir hablando de educación, pero esta vez lo vamos a hacer a través de un trabajo de un colectivo argentino que se llama Educación en Movimiento y que el año 2015, recorriendo Bolivia, se pusieron a debatir y a hablar de las relaciones entre educación, Estado, movimientos sociales en la Bolivia del 2015, pero que nos sirve para debatir más allá de esos procesos individuales en los procesos colectivos. Vamos a compartir este video de la gente de Educación en Movimiento de la Argentina sobre ese debate en Bolivia. Está bien la educación, ¿por qué le digo bien? Porque ya están comenzando a enseñar nuestra lengua, nuestro idioma de quechua. Antes las mujeres no teníamos por qué estar estudiando, los varones nomás tenían derecho para poder estudiar, pero ahora no es tarde, nunca es tarde para el estudio y estamos aprendiendo con el programa Yo Sí Puedo. Bajo, estamos aquí demasiadamente, de verdad, la educación está abajo. Está cambiando la educación acá, porque ahora estamos tomando en cuenta la cultura de nuestro país, la cultura boliviana. Estamos más bien recordando y tomando en cuenta los conocimientos ancestrales que tenían nuestros antepasados. La educación ahora es productiva. Actualmente, con la reforma Avelino Simiani, de lo que se trata es quizá de adentrarse más en el aspecto ancestral o de cosmovisión, pero no solamente eso es lo que necesitaría un alumno. La educación ha mejorado mucho con este presidente Evo y justamente como antes no había mucha atención en la educación, los niños pasaban por sus clases en el nomás, en los predios de los canchones. Solo que faltaría que nos adelantemos un poco más. A veces nos retrasamos con esto de los paros que se realizan, que es casi seguido. Bueno, creemos que han habido cambios, apoyos importantes estructuralmente en el problema de la educación, pero creemos que tenemos todavía algunas falencias y esas falencias tenemos que ir arreglando en el camino. Por ejemplo, en el problema de la educación superior tiene que haber mayor presupuesto para desarrollar ciencia y tecnología. Estamos en un nivel muy bajo a nivel Latinoamérica. Estamos con muchos problemas a nivel inicial como a nivel secundario. Muy diferente que antes la educación. La educación es antes que mediante nuestros abuelos era más estricto que ahora. A nivel primario vemos que todavía hay una formación de lo que es tal vez un discurso muy indígena, muy inclusivo a favor de los pueblos indígenas, pero todavía esto está en una transición de aplicación. Pero sí hay un cambio, ¿no? Se nota todavía. La educación que no se quede en el aula, más que nada, que todo lo que nosotros vamos a brindar a los niños va a ser para la vida más que nada.
Siento que te marca ese origen. De alguna manera, yo he nacido en una localidad minera y de alguna manera esa localidad minera me ha contagiado lo que es el proletariado, la lucha, etc. Tú sabes, en la vida con los años relees tu vida, ¿no ve? Las relees, son relecturas, ¿no ve? Entonces tú miras tu pasado y dices, ah, mira, esto se explica así. Entonces yo he descubierto últimamente que te marcan comunidades, ¿no? Son como comunidades sucesivas que te van marcando. Me metí muy tempranamente al mundo de la educación popular. A partir de ahí trabajé siempre en programas nacionales de formación de educadores durante muchísimo tiempo. Eso me permitió recorrer mucho el país y tener una cantidad de experiencias fantásticas. Pero cuando decidí tomar un poco de distancia del mundo de las ONGs para repensar el tema educativo más desde lo comunitario, empujamos con otra serie de gentes en el año 95, bueno, la idea del 94, lo que sería Huaynatambo, como un pequeño centro cultural. Y solo al poco tiempo nos dimos cuenta del tremendo potencial que tenía, y si bien ha habido épocas en que he tomado distancia, me he ido a otros lugares, siempre he estado conectado, y son más de 20 años que estoy en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, y se ha convertido en el lugar donde puedo materializar lo mejor posible mis sueños, mis esperanzas, mis creencias, mis luchas. Si Bolivia hoy está intentando un proceso de cambio con interesantes avances, es porque hubo un pueblo que se organizó y apoyó esta opción. Y yo casi podría apostar que no hay otra constitución en el mundo. En Bolivia no hay ninguna constitución. Dice que la educación, el sistema educativo, está compuesto por la educación regular, inicial, primaria, secundaria, la educación alternativa y especial y la educación superior. Lo que nosotros teníamos que hacer antes, en años difíciles, de intentar atender a campesinos, a poblaciones populares, a gente, a sectores, mujeres en situación de violencia, etcétera. Todo eso que hacía la educación popular en cualquier parte del mundo, aquí ya tiene un paraguas que es la educación alternativa. Como os decía, ha intervenido el gobierno. No tiene todas las ataduras burocráticas que tiene una instancia estatal. Segundo, como fue preocupación de sociedad, la sociedad es mucho más libre, mucho más abierta, más creativa, y hay una cantidad de experiencias que uno puede mirarlas de una y otra forma. Ahora, en cambio, el gobierno hace, como quien dice, confesión de fe de que el cambio es la prioridad. Entonces acoge lo alternativo, lo consolida, lo apoya, etcétera, pero está siempre la pregunta cara a futuro: ¿en qué medida la estructura permitirá la no estructura que es alternativa?
en educación alternativa, que es heredera, yo digo, de la educación popular, no puedes concebir sin la organización social. Y además hay espacios específicos de trabajo con estas organizaciones sociales. El tejido de las organizaciones es igual, amplio, diverso, muy complejo, muy complejo. Muchas de las organizaciones en Bolivia tienen una larga tradición de formación, pero en general han sido estructuras de formación, especialmente en el ámbito más urbano, sindical, obrero, típica de las escuelas de cuadros, que privilegiaron los contenidos concientizadores por sobre las formas de hacer educación. Y entonces uno puede generar unos contenidos supuestamente muy revolucionarios y muy liberadores, pero las formas en que se hacen esos procesos educativos terminan consolidando lógicas de dominación, lógicas de centralidad del poder, ¿no? Lógicas menos participativas. El mundo campesino, en cambio, en el caso boliviano y el mundo indígena, fue muy permeado en sus experiencias educativas a partir de experiencias justamente de educación popular. Muchas ONGs trabajaron en esa dimensión haciendo procesos formativos. Y eso fue muy interesante porque provocaron para los años 90, los años 2000, unas camadas grandes de liderazgos y dirigentes, mujeres, varones, campesinos, indígenas, que fueron parte del sustento del sujeto concreto de la transformación actual. Entonces, no solamente es coordinar directo, sino aprender cada día de lo que hacen las organizaciones sociales. Muchas cosas que hemos hecho en la Alternativa Especial es lo que nos han enseñado nuestras organizaciones, y con humildad tenemos que ir a aprender y preguntar cómo se hace eso y volverlo política de gobierno, volverlo política de Estado. Y entonces ahí es donde también se muestra un tipo de relación con organizaciones sociales.